Bueno, primero que nada, qué gusto estar aquí. La invitación que me hicieron, súper, súper buena. En realidad, era uno de mis deseos venir a Medellín a conocer también, aparte solo de venir a dar la presentación, ¿no? Entonces, me encuentro en un lugar súper chévere, súper cómodo y me interesa, ¿no? Tener este tipo de acercamientos con la gente para que conozcan todo tipo de ámbitos en los que Python se puede inmiscuir. Y en especial en los ámbitos que más están surgiendo en la actualidad y menos la gente está metiendo mano, ¿no? Como es la ciberseguridad. Bueno, antes de empezar, la parte que tengo escrita y la parte de la presentación, yo quisiera darles un poquito más de contexto de qué es lo que hago en el día a día y bueno, no solo yo, sino también mis compañeros, porque en la ciberseguridad también hay áreas, ¿no? Así como en el desarrollo tenemos el backend, el frontend, en la ciberseguridad tenemos, en cambio, los que defienden y los que atacan, ¿no? Entonces, mi especialización es el área del que ataca, ¿no? Mi departamento se llama el Red Team, en donde nos dedicamos específicamente a crear soluciones que buscan explotar vulnerabilidades para que por esas mismas vulnerabilidades poder encontrar maneras de mitigarlas y evitarlas en un futuro, ¿no? Para que no se las explote desde el otro lado, desde el equipo que lo defiende, ¿no? Entonces, teniendo este contexto, tenemos dos cosas que hacemos en el día a día con Python, ¿no? La una sería crear cosas que defienden y crear cosas que dañan, ¿sí? Entonces, ahí viene la cosa interesante porque se complementan bastante chévere, bueno, desde el área de los buenos, porque los hackers malos también lo utilizan de esta manera, ¿no? Pero solo lo utilizan para romper las cosas, ¿sí? Para dañar las cosas. Y es muy interesante porque en realidad en el mundo de la ciberseguridad, casi desde hace alrededor de unos 6 años, 5 años, Python ha sido el principal exponente al hacer desarrollos que hagan explotaciones a diferentes vulnerabilidades, ¿no? Si tú encuentras una nueva vulnerabilidad en la web, no sé, por ejemplo, me parece que aquí estaba Elasticsearch, ¿no? Si encuentras alguna nueva vulnerabilidad de Elasticsearch, estoy seguro que vas a encontrar un exploit que está escrito en Python. Alguna cosa que explote estas vulnerabilidades escritas en Python. Bien, entonces teniendo en cuenta esto, lo que voy a hablar más en la parte de la presentación va a ser de la parte defensiva de la ciberseguridad, cómo se le utiliza Python en la parte defensiva y después, sin presentación, vamos a hablar un poquito más de la parte ofensiva, ¿sí? Bien, ¿cómo utilizamos Python en el análisis de malware en el día a día? Bueno, cierto, antes de decirles algo más, gracias a Telconet, que es la empresa donde yo trabajo, pues pude venir a dar esta presentación, por eso van a ver en cada pantallita el loguito de Telconet, ¿no? Solo es para, para tenerlo presente y agradecerle un poco esta asistencia a la presentación. ¿Ya? Bien, Python lo podemos utilizar para hacer análisis de malware. ¿Quién ha escuchado de análisis de malware aquí? Sí, ¿quién trabaja en ciberseguridad aquí? Uno. Bien, bueno, en el análisis de malware, ¿qué creen ustedes que es el comportamiento principal que se tiene que identificar para poder capturar un malware y decir este es un virus? Por ejemplo, los antivirus que tenemos en nuestros equipos. ¿Qué creen que es lo que hace uno de estos programas de antivirus para identificar que un software es malicioso o no? ¿Alguien, alguna? Sin miedo, sin miedo. Exacto. Por lo general, buscan una firma de la forma en la que fue compuesto un software, ¿no? Entonces, con Python nosotros podemos hacer mucho más que esto, ¿no? De hecho, podemos programar algo similar a un antivirus, pero de manera un poco más especializada, ¿no? Entonces, los antivirus lo único que hacen es lo que nos comentaba el compañero por acá, es buscar la firma de algún archivo malicioso que ya es conocido, ¿sí? Pero si es desconocido, el antivirus simplemente no lo detecta. Y hay muchos malwares en la actualidad que a veces incluso son focalizados, son creados para atacar empresas directamente, entonces crean una nueva firma y simplemente ningún antivirus lo va a detectar porque es nuevo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tú con Python, además de identificar firmas que ya están compartidas a través del mundo, puedes detectar comportamientos, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé si recuerdan todos de este malware que tú ponías la USB y te creaba accesos directos de todo lo que tenías en la USB, ¿sí? Entonces, este malware, si es que nosotros le cambiábamos un poquito el código fuente que automatizaba este proceso, pues simplemente ya tenía otra firma y un antivirus no lo iba a detectar.
pero el comportamiento siempre era el mismo, si se dan cuenta, ¿no? Tú ponías la USB, todos los archivos se convertían en ocultos, se cambiaban a una carpeta y te generaba accesos directos, ¿no? Entonces, tiene un comportamiento específico que nosotros podemos identificar con Python, ¿ya? Y esa es una de las maneras en las que nosotros podemos hacer análisis de malware con Python, buscando comportamientos, ¿ya? Otra de las maneras que podemos utilizar es haciendo inteligencia de amenazas, uniendo diferentes APIs, como ustedes saben, también en el mundo no todos los antivirus comparten sus firmas, ¿no? Entonces, cada quien tiene como que su base de datos de firmas, por eso un antivirus es mejor que otro, por eso es que un antivirus se actualiza más rápido que otro, y cosas por el estilo, ¿no? Pero existen bases centralizadas como Virus Total que nos permiten identificar firmas y comportamientos para decirle a Python que identifique diferentes tipos de malware, ¿sí? Bueno, otra cosa adicional es que a mí me gustaría que si van a hacer preguntas, podrían ser chévere que la hagamos directamente en el tema, ¿no? Mientras estamos hablando de este tema, y si quieren acotar algo adicional, pues sería súper chévere, ¿ya? Bien, en la parte de automatización de tareas de seguridad en Python, pues esta parte, como les decía, es más focalizada al área de la ciberseguridad defensiva, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos el análisis de logs. Creo que tenía por aquí un puntero. Sí. Tenemos el análisis de logs, el monitoreo de actividades y la respuesta a incidentes. Siempre que existe un ataque o se está intentando realizar un ataque, por lo general el equipo azul, se le dice así al equipo defensivo, ¿no? Está monitoreando continuamente los logs de las cosas que están pasando, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos una aplicación donde tenemos un login y alguien comienza a hacerles ataque de fuerza bruta para adivinar el usuario y la contraseña. Entonces, ¿qué característica especial podríamos detectar nosotros en este tipo de ataques? Que hay muchos intentos de logueo, ¿verdad? Sí, entonces primero se podría detectar eso, pero tendríamos que estar viéndolo manualmente o más bien dicho, en tiempo presente, cómo están siendo estos ataques, ¿verdad? Para decir, ¿sabes qué? Aquí hay como 10 logs de que alguien está logueándose con el mismo usuario con diferentes contraseñas y decir hasta como que cuál es la métrica para decir que es malo o bueno, ¿no? Entonces, con Python nosotros podemos hacer, bueno, como con cualquier otra temática, ¿no? Podemos tomar la cantidad de logs de cualquier sistema y decir cuál es el comportamiento normal de este sistema y, por ejemplo, ¿no? En el mismo ejemplo de los logs, ¿cuántas veces un usuario se equivoca normalmente, ¿no? Entonces, un usuario pone mal su contraseña 3, 4 veces mal, 5 veces mal, y esto hacer como que para tener las métricas de cuánto debemos definir como soporte para que una actividad se considere maliciosa o no, ¿sí? Entonces, lo primero que podemos hacer es análisis de logs, para procesar y analizar logs en los sistemas de manera eficiente, como nos dice aquí, ¿ya? El segundo es el monitoreo de la actividad, que va relacionado a lo que les decía, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, el de logging, ¿no? Podemos hacer muchísimos más ejemplos con cualquier tipo de actividades que traten de explotar vulnerabilidades. Por ejemplo, mi sistema está desarrollado para que se consuman solo posts y gets. Y un día comienzan a haber un montón de peticiones head y put y un montón de peticiones con un montón de verbos más. ¿Qué considerarían ustedes que está sucediendo? Tal vez perdón, tal vez un comportamiento anómalo primero, ¿no? Entonces dices, mi sistema simplemente no funciona así. Entonces alguien está haciendo manualmente peticiones o de manera automatizada. Alguien me está lanzando un escáner, alguien me está lanzando un ataque de cualquier tipo para buscar más endpoints, para buscar vulnerabilidades. Entonces, nosotros con este tipo de ataques simplemente podemos monitorearlos con Python de la misma manera, ¿no? Encontrando patrones en los comportamientos que están sucediendo en ese instante. Yo sé que existen millones de peticiones y hay sistemas como por ejemplo Facebook, Gmail y cosas así que tienen millones de peticiones, pero todas estas tienen como procesos comunes, ¿no? Siempre un usuario se equivocará más de 2 veces su contraseña, 3 veces, 4 veces, pero no intenta resetear su contraseña el mismo día 5 o 6 veces, ¿verdad? No son comportamientos normales. Entonces, con Python nosotros podemos poner estas métricas y hacer monitoreo de las actividades, porque se pueden automatizar todas estas cosas a través de los logs, ¿ya? Y respuesta a incidentes. Entonces, aquí, por ejemplo, les doy esta idea. Existen softwares que desde el análisis de logs ya nos dan alertas, ¿no? Entonces nos dicen, ¿sabes qué? Están habiendo demasiados intentos de login, entonces esto se puede detectar como un ataque de fuerza bruta, ¿sí?
Entonces, viene para acá, el monitoreo de actividad dice, sí, ¿sabes qué? Esto es un ataque de fuerza bruta porque vemos demasiada actividad anómala que un usuario ya no, comúnmente no hace, ¿no? Y viene la respuesta a incidentes. Entonces dice, ¿sabes qué? En todos estos logs que vemos aquí, hay en común una IP. ¿Qué hacemos? Lo mandamos del firewall y bloqueamos esa IP. ¿Ya? Y todos los comportamientos que sean similares se comienzan a bloquear. Entonces hay una automatización de todo el flujo de defensa, si se dan cuenta, ¿no? Desde la detección, la identificación del ataque, hasta la respuesta a incidentes para poder evitar el ataque. ¿Ya? Tal vez alguna pregunta hasta aquí. Súper claro. Chévere. Ya. Vamos más adelante, cuando una compañía ya tiene una intrusión interna, cuando ya fue víctima de algún tipo de ataque, cuando ya simplemente no pudieron sus defensas externas cubrir cualquier ataque, o simplemente un empleado enojado dijo, ¿sabes qué? Yo voy a dañar la compañía y meto una flash con virus en la computadora, ¿ya? Entonces, vienen aquí a hacer las detecciones de intrusiones y monitoreo de sistemas, ¿ya? Entonces, viene en el mismo sentido, ¿no? Nosotros podemos poner sniffers en la red con Python para que comiencen a capturar paquetes a través de la red para identificar ataques, porque por lo general tráfico común debería ir cifrado normal, ¿no? Pero tráfico de herramientas muy comunes, como por ejemplo Nmap, que hace escaneo de puertos, que es muy común esa herramienta, ¿no? Es bastante conocida, que hace escaneo de puertos, tiene un tráfico bastante particular que podría ser identificado por Python, ¿no? Entonces ustedes, y no solo por Python, sino se debería empezar como que por Wireshark, ustedes abren un Wireshark, hacen un escaneo y ven qué paquetes están pasando, copian los paquetes, van a Python y simplemente es un comparar paquetes, ¿no? Y pueden identificar ataques internos de la red para detectar intrusiones. Del mismo sentido en lo que veíamos antes, ¿no? Simplemente se buscan patrones de comportamientos para identificar qué está sucediendo de manera anómala en la red interna, ¿sí? Y para monitoreo de sistemas, simplemente como estábamos diciendo antes, ¿no? Por ejemplo, para traer los logs desde esta máquina hacia una máquina centralizada que haga el análisis que vimos en el ejemplo anterior, nosotros podríamos poner como que un pequeño script que todo el tiempo esté leyendo un archivo de logs, ¿sí? El archivo del web server esté leyendo continuamente, los esté mandando por cualquier protocolo hacia el servidor central. Y así interconectar un montón de máquinas y hacer un monitoreo de sistemas, ¿sí? Acá viene un poco más interesante la cosa, el análisis forense utilizando Python, donde nos permite tener adquisición de datos, análisis de evidencias y generación de informes. Y aquí viene también, se introduce una parte súper importante en el pentesting, ¿no? Que es la generación de informes. Porque tú puedes ser muy bueno hackeando cosas, rompiendo cosas, encontrando vulnerabilidades, pero si tú no puedes comunicarle esto a un cliente para decirle, ¿sabe qué? Esto es muy, muy importante y si no arregla y pone dinero para poner un sistema delante de esto, no va a poder hacer nada y es muy crítico. Si tú no puedes comunicarle eso a través de un informe a un cliente, pues no te va a hacer caso, ¿verdad? Simplemente no te va a hacer caso. Entonces Python te sirve también para hacer este tipo de cosas y hay muchos sistemas de reportería que te permiten generar informes directamente de vulnerabilidades para poderlos comunicar de manera un poco más, ¿cómo les diría? Un poco más humana. No quiero decir tampoco robots a los informáticos, ¿no? Pero ustedes saben que tenemos un lenguaje un poco diferente a los gerentes y a la gente que toma las decisiones, en realidad, ¿no? Sí. Entonces, hay maneras de generar informes que ya relacionan vulnerabilidades previamente conocidas con, con, con maneras de explicarlas mucho más fáciles, ¿ya? Bueno, me salté un poquito del tema hacia otro caso, hacia otra cosa, pero también era muy importante nombrarlo, ¿no? Entonces, tenemos la adquisición de datos, simplemente Python, ustedes saben que nos permite hacer adquisición de datos y manipulación de una manera súper fácil. Bueno, supongo que todos aquí manejan muy bien Python y lo conocen la mayoría de sus librerías, de las librerías más conocidas como Pandas, que nos permiten manejar datos, simplemente nos van a permitir también hacer estas cosas en datos sumamente grandes, pero en datos más pequeños, como por ejemplo, existió un ataque en esta máquina y quiero saber a través de dónde entró el virus, el malware o lo que haya sido que infectó mi equipo, ¿no? Entonces, tal vez alguien conectó una flash intencionalmente, tal vez alguien instaló un programa que venía ya con malware previamente, o alguna cosa, alguna actividad por el estilo.
Simplemente nosotros ya tuvimos un ataque y lo que queremos hacer es una ingeniería forense sobre este dispositivo. ¿Qué es lo que nos permite Python? Primero, obtener imágenes del sistema operativo, ¿sí? Donde sin tocar el sistema operativo podemos obtener de bit una copia del sistema operativo y poder identificar qué es lo que sucedió horas antes a que haya ocurrido el ataque para identificar un histórico de los ataques, ¿sí? Análisis de evidencia, utilizando más librerías, podemos obtener metadatos que nos van a permitir ubicar muchas más cosas, ¿no? Como, por ejemplo, alguien pasó un programa desde una flash hacia el dispositivo, simplemente van a ver huellas digitales que nos van a decir muchas veces incluso desde qué equipo fue que se descargó este malware, ¿no? Y Python nos permite automatizar todo este proceso. Claro que existen aplicaciones también externas, como por ejemplo eh, Metafiles, que nos permite sacar todos estos metadatos, pero en Python tú puedes automatizar todo este proceso, ¿no? Entonces, importas la librería, primero le pones abrir el script, ¿no? Entonces, se abre el script y te comienza a obtener una copia del sistema operativo. Una vez que acaba de hacer la copia del sistema operativo, saca los archivos que queremos, que identificamos, y de estos archivos saca los metadatos. Los lista los metadatos y simplemente nos genera un informe diciéndonos, ¿sabes qué? De estos metadatos que encontramos aquí, ya claro, a mano tendrías que identificar cuál te parece extraño, ¿no? ¿Cuál es un dispositivo que no se debió haber conectado? ¿A qué hora más o menos ocurrió el ataque? ¿Y qué nomás sucedió a través de ese ataque en esa hora? Y cosas por el estilo, ¿sí? Bien, uy, se me ha ido ahí un logo adicional. Sí, bueno, en el desarrollo de scripts para pentesting es algo súper más interesante, ¿ya? Ya nos estamos yendo un poquito más al lado ofensivo de la ciberseguridad, en donde nosotros atacamos y no solo defendemos. Y aquí yo quisiera salirme un poquito también de la presentación y mostrarles un par de cosas. ¿Ustedes han escuchado de BlueKeep tal vez o de Eternal Blue? ¿No? Es una vulnerabilidad que existió en Windows XP hasta Windows 2012 Server, que, que la NSA había liberado porque ellos podían explotar y vulnerar cualquier máquina en el mundo y Snowden y toda la cosa que pasó por ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces, este exploit, ¿qué es lo que le permitía a la agencia de los Estados Unidos? Simplemente entrar en cualquier máquina hasta esa fecha porque todos los Windows eran vulnerables a ese exploit, ¿no? Entonces, ¿y en qué creen que estaba escrito este exploit? Exactamente. Este exploit es del MS-17010. Ay, perdón, 010. Déjenme ver si sale. De este exploit en GitHub público, ¿no? Netamente escrito en Python. Y miren, ¿hace cuánto tiempo? Hace 7 años escrito bueno, de hecho, la última actualización, porque tiene un poquito más de tiempo esta vulnerabilidad. Y esta vulnerabilidad yo la he encontrado en compañías y compañías que ustedes no creen. Gigantes y gigantes de empresas de telefonía que su loguito es rojo, que no les voy a decir cuál es, de loguitos verdes, que tampoco les voy a decir cuál es, y cosas por el estilo, ¿no? Que tienen equipos un poco antiguos y que no han parchado sobre estas cosas. Entonces, ¿uno qué hace? Como un atacante cualquiera viene, se descarga de GitHub, el código está en Python, tal vez alguna cosita por ahí no funciona, lo abre y dice, miren, aquí hay un checker. Súper fácil de utilizar, ¿no? Abro el checker, está escrito en Python, tal vez, de hecho, si pueden ver por acá más abajito, todas son librerías de Python súper comunes, bueno, no tan comunes en realidad, pero sí hay sys, por ejemplo, que nos permite comunicarnos con el sistema operativo y cosas por el estilo. Y no son cosas del otro mundo en realidad, ¿no? Puros ifs, puros try, excepts, para atacar a cuál IP quieres atacar y cosas por el estilo. Y es bastante simple de entender, ¿no? Yo creería que nosotros también, cualquier rato, podríamos encontrar una vulnerabilidad y automatizarla de esta manera, ¿no? Ya claro que estas vulnerabilidades ya son súper antiguas, pero aún se encuentran bastante en los sistemas de las compañías, ¿no? Bien, estábamos aquí, ¿no? Sí. Entonces, con Python, además de identificar, de hacer explotaciones directamente con scripts ya existentes, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Simplemente automatizar flujos adicionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿ustedes qué nomás creen que se hace en un pentesting? Primerito, ya les dije hace rato, como que escanear puertos con Nmap, ¿no? Ya eso se hacen en servidores y en cosas por el estilo.
¿Qué más creen que se hace en un pentesting? Bueno, un pentesting formalmente tiene varias fases, ¿no? La primera es la identificación del objetivo, donde tú comienzas como que a saber en qué tecnologías está hecho, saber qué puertos tiene abiertos, qué sistemas, qué versiones, cosas por el estilo, ¿sí? Después de esto, tenemos la parte ya de explotación, donde en la parte de reconocimiento identificamos alguna cosa vulnerable. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente buscamos, como en este caso, ¿no? Un exploit que ya existe, lo utilizamos y lo probamos para ver si pudimos explotar y acceder a los sistemas. Ya, entonces, ¿ustedes creen que no podemos automatizar este proceso? Simplemente yo cogería, como vimos hace un momentito, la librería del sistema operativo, llamaría a Python que corra un par de comanditos para que escanee cualquier host que yo le mando, me devuelva los puertos y me dice la versión del sistema operativo y ver si es que es un 2008 o un 2012 para abajo, bajarte este script y ejecutar. No tendrías que hacer nada más, ¿verdad? Simplemente tienes un pentest y si funciona efectivamente, lo mandas a una listita de vulnerabilidades explotadas exitosamente, ¿ya? Y es lo que hace mucha gente en la actualidad, no en el pentesting, sino en algo que se llama bug bounties, ¿sí? No sé si han escuchado el bug bounty, ¿ya? El bug bounty son programas que tienen las empresas mundialmente, donde permiten a la gente atacar a sus sistemas y reportarles las vulnerabilidades, ¿no? Entonces, hay mucha gente que ya tiene automatizados estos sistemas súper, súper bien y encuentran vulnerabilidades, pero enseguida, ¿no? Entonces ponen un nuevo enfoque y ¿qué es lo que hacen? Simplemente cogen y esperan los resultados de este script, ¿ya? Unos más abajito. ¿Qué cosas adicionales tiene Python? Bueno, es que es súper útil para muchísimas cosas, ¿no? Y en ciberseguridad hay muchas, muchas, muchas áreas que nos van a permitir desenvolvernos con Python. En este caso viene a ser el cifrado y la seguridad de comunicaciones. Primero tenemos cifrado avanzado, se puede utilizar RCA. De hecho, muchos de los ransomware que existen en la actualidad están escritos en Python. Y recientemente que el FBI había logrado incautar algunos servidores de Logbit y cosas por el estilo, habían encontrado muchos scripts en Python que permitían el descifrado para las cosas, ¿no? Y bueno, claro, la mitad escritas en C y C++ para que sea un poquito más rápido, pero súper útil para utilizar las librerías de RCA y cosas por el estilo, ¿sí? Tenemos para autenticación y firmas digitales muchas librerías que nos permiten jalar nuestras firmas digitales y utilizarlas de manera automatizada. De hecho, lo suelen utilizar bastante en el Ecuador para Odoo y hacer las firmas electrónicas y mandarlas al servicio de rentas internas. Y protocolos seguros como VPNs, SSLs y SSH. Bien, estamos con un poquito el tiempo ahí, así que me parece que voy a terminar aquí. ¿A 5 minutos más? Allá. Listo. Bien, entonces en la ciberseguridad, bueno, como les decía, en la parte defensiva es muy importante conocer lo que está sucediendo, ¿no? Y cuántos ataques hemos tenido en cierto tiempo, en cierto rango de tiempo y en ubicaciones, y desde dónde están viniendo. Entonces, también viene la analítica de datos súper útil en la seguridad informática para saber qué tan vulnerables estamos siendo y qué tanto estamos siendo un blanco, un objetivo de atacantes, ¿no? Entonces, si ustedes comienzan a encontrar muchos ataques a través del mismo puerto, tal vez están siendo ya un objetivo de un grupo de atacantes maliciosos que tratan de vulnerar tu compañía. Si comienzan a tener mucho phishing a través de sus emails empresariales, simplemente tal vez están teniendo este tipo de cosas y Python nos va a permitir, gracias a todas las cosas que ligamos antes, como la correlación de logs, el análisis de estadísticas de las cosas que están sucediendo, crear simplemente estadísticas y saber qué es lo que sucede en la compañía y tomar decisiones, ¿sí? Entonces, esas cosas también son súper útiles en Python, ¿no? ¿Sí? Acá tenemos una cosa que en Telconet hemos ubicado bastante, que es la integración de Python en soluciones de ciberseguridad. Ya, justo es lo que aquí afuera estaba Elastic presentando sus soluciones, ¿no? Y es súper útil Elastic para crear los CIEMs, los famosos CIEMs, que simplemente lo que hacen es lo que les decía al principio. Toman los logs, los recolectan con Logstash, los mandan al CIEM y el CIEM hace una correlación de eventos.
toma lo que les decía simplemente, ¿no? Toman muchos logs y dicen, a ver, aquí hay demasiadas autenticaciones, parece que es una alerta. Manda esta alerta a algún lado. Y todas estas cosas se pueden interconectar a diferentes sistemas gracias a Python, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, ya tenemos automatizado este flujo. Simplemente vemos que algún usuario que ya está bloqueado su VPN, su usuario de red, sigue intentando autenticarse muchas veces, se lo bloquea nuevamente, se le bloquea la IP desde donde está haciendo el source y todo esto automatizado, ¿no? Entonces el Logstash se conecta con Python con Python a través de APIs hacia el firewall que se encuentra en otro lado para realizar las acciones y aplicar las mitigaciones, ¿sí? Entonces, súper interesante la manera en la que Python nos permite que todos los sistemas estén interconectados y puedan reaccionar en el momento en el que algo está ocurriendo, ¿sí? Entonces, tal vez ya se metió un ransomware en uno de los equipos y la persona se dio cuenta, viene, nos alerta al equipo de ciberseguridad, alguien corre un script, aísla el equipo de toda la red, lo desconecta de todos los demás equipos y se queda activo para poder hacer una ingeniería forense, ¿no? Entonces, esto de aquí es súper importante también. Y bueno, me parece que es todo, ¿no? Eh, no sé si tienen alguna pregunta adicional. En la parte de ciberseguridad ofensiva, casi no se lo utiliza de manera automatizada, ¿no? Solo lo que les decía del bug bounty, pero si ustedes quieren, podrían crear sus scripts y crear flujos automáticos y no necesitar pentesters, ¿no? Pero van a necesitar muy buenos pentesters que desarrollen esto también. Eso es lo interesante. Y bien, esto sería todo.